En la grabación se aprecia un disco metálico oscuro, con forma de platillo, que se desplaza de manera constante a baja altura, justo por encima de las copas de los árboles. Carece de alas, no tiene cola, no presenta superficies de control visibles, ni uniones en su estructura. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No está volando por su cuenta. 4 aviones de combate mantienen una formación de diamante cerrada alrededor del disco. No lo están persiguiendo. No intentan interceptarlo. Lo rodean. Lo protegen. Es como si fuera un activo de gran valor transportado bajo escolta militar. Detrás de la formación principal, 2 grandes aviones de transporte militar, con 4 motores similares a los CC-130, siguen el trayecto a un ritmo estable. Esto no es un encuentro casual. Se trata de una misión. Todo el grupo vuela a la altura de la vegetación, lo cual es una táctica clásica para evitar el radar en operaciones delicadas. Ahora aparece el dato que deja a todos helados. En el audio se puede escuchar claramente el rugido de los motores de combate y el zumbido pesado de los aviones de carga. Sin embargo, el disco no genera ningún ruido. Absolutamente nada. Sin sonido de motor. Sin rastro de escape. Silencio total. Los 2 videógrafos que registran el suceso están visiblemente impactados. Uno de ellos pregunta ¿qué es eso?, mientras los jets rodean el objeto de una forma completamente organizada y deliberada. Un video filtrado desde lo profundo del desierto de Nevada, cerca de la localidad de Rachel, registró algo que debería haber provocado un pánico inmediato. Pero no fue así. Caminando con total calma, entre un grupo de soldados, aparece una pequeña figura humanoide. Claramente no es un ser humano. Y sin embargo nadie se asusta. Nadie se queda mirando. Nadie intenta sacar un arma. El individuo se desplaza entre el grupo con una sensación de familiaridad absoluta, como si fuera simplemente un martes cualquiera en la base militar. Si estas imágenes son auténticas, no solo demuestran que existen entidades que no son humanas, esto prueba que su presencia en instalaciones clasificadas se ha vuelto tan rutinaria que los soldados a su alrededor ya ni siquiera reaccionan ante ellos. Ahora nos trasladamos a Siberia, donde un video supuestamente grabado en un puesto militar remoto muestra algo igual de inquietante. Una criatura extraterrestre camina frente a soldados armados de manera casual. No hay pánico, ni disparos, ni miedo. Los militares se mueven a su alrededor de la misma forma en que tú pasarías junto a un compañero de trabajo en un pasillo. Pero luego las imágenes escalan. Una enorme nave nodriza aparece suspendida directamente sobre la base, y la reacción del personal en tierra no es de alarma. Parece una operación planificada o una recogida programada. Esto plantea la pregunta más inquietante de todo este video. Si las potencias mundiales ya están en contacto con inteligencias no humanas, y si estas interacciones se han normalizado en bases militares, ¿qué están preparando exactamente juntos? En 2024 en Ocampo, México, un hombre que conducía a casa tras el trabajo ha visto una esfera luminosa moviéndose por el cielo, con lo que él describió como una intención extraña. Decidió seguirla. El objeto bajó de forma pausada y deliberada hacia un bosque denso. Esto no fue un accidente. No hubo impacto ni explosión alguna. El objeto navegó a través de las copas de los árboles con precisión, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Investigadores que han analizado este metraje creen que las regiones forestales remotas podrían servir como centros operativos permanentes para la actividad de los FANI: cobertura natural,
contra la vigilancia satelital. Sin población humana para presenciar llegadas y salidas, y como veremos más adelante en este video, este no es el único avistamiento en bosques que apunta a esa teoría. Pulsa el botón de me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si nos estás viendo desde tu teléfono, asegúrate de presionar el botón de hype justo debajo. En 2019, durante un ejercicio naval frente a la costa, cerca de San Clemente, destructores de la Armada de los Estados Unidos, incluidos el USS Kidd, el USS John Finn, el USS Rafael Peralta y el USS Russell, fueron perseguidos por un enjambre de vehículos aéreos no identificados, hasta 6 objetos a la vez, por más de 90 minutos la primera noche y casi 3 horas la segunda. Estos objetos viajaban a velocidades superiores a los 72 kilómetros por hora y cubrían distancias de más de 185 kilómetros desde su punto de origen. Ese alcance y resistencia superan con creces cualquier tecnología de drones comerciales disponible. El USS Kidd entró en lo que se denomina Protocolo River City para minimizar su firma electrónica. El USS John Finn desactivó su transpondedor AIS. Estas no son respuestas casuales, son contramedidas de emergencia. Y luego, según imágenes filtradas, uno de los objetos fue impactado. Estalló en llamas, pero en lugar de caer contra Ataco, un enorme haz de luz fue dirigido de vuelta hacia la flota. Siguió el caos. Se reportaron daños. Los canales oficiales negaron todo. Pero el metraje existe. Los registros de cubierta existen. Y las respuestas tácticas registradas en esos diarios no son consistentes con un encuentro rutinario con drones. No todos los avistamientos de Fanny involucran naves. Algunos de ellos muestran algo mucho más inquietante. En un pueblo tranquilo cerca de Santa, en Portugal, una familia local grabó a una criatura que había entrado en su jardín. Tenía un cuerpo parecido al de un reptil, con púas afiladas y dentadas que recorrían su cabeza y columna. Su comportamiento no era agresivo. Tenía curiosidad. Parecía casi una investigación. Este suceso conecta con un caso mucho más antiguo, de 1959, en Évora, Portugal, donde un pequeño organismo cayó del cielo dentro de una sustancia conocida como cabello de ángel. Ese organismo medía solo 4 milímetros de tamaño, poseía 10 tentáculos y mostraba una respuesta contráctil a la presión física. El análisis microscópico reveló una línea de sodio, pero ninguna organización celular que coincidiera con alguna especie terrestre conocida. El laboratorio que albergaba esa muestra fue destruido posteriormente por un incendio. La evidencia desapareció, ya sea que la criatura de 2024 sea una mutación natural, un experimento biológico filtrado, o lo que algunos investigadores llaman un explorador biológico desplegado junto a naves mecánicas. No se ha proporcionado ninguna explicación oficial. En 2024, 2 objetos no identificados cayeron en un campo en la campiña francesa cerca de Amiens. Equipos militares y científicos se desplazaron de inmediato y aseguraron el lugar, clasificando el suceso como alto secreto. Sin embargo, se filtraron informes de científicos que estuvieron presentes en la zona, y lo que mencionaron sobre la composición material de los restos es extraordinario.
El material no figuraba en la tabla periódica de los elementos. Esa frase, en términos científicos, suele referirse a isótopos estables de elementos transuránicos, pesados, con configuraciones que no ocurren de forma natural en la Tierra, elementos como el moscovio. El elemento 115 son, teóricamente, capaces de tener configuraciones isotópicas estables que podrían servir como fuentes de combustible de alta densidad para el tipo de sistemas de propulsión gravitacional que vemos en naves como los Tic Tacs y el objeto de Lake Mead. La confusión visible entre los expertos en el lugar lo dejó muy claro. Esto no era un satélite caído, no eran desechos espaciales. Esto procedía de algún lugar muy lejano. El 17 de noviembre de 2025, en Houston, Texas, un hombre jugaba al golf cuando su palo entró en contacto con algo que no era una pelota. Un objeto oscuro y ovalado se movía por el aire siguiendo una trayectoria suave y controlada, sin alas, sin rotores, sin propulsión visible. Su palo lo golpeó en pleno vuelo. El driver de fibra de carbono se agrietó y se hundió por el impacto, lo que confirmó que el objeto era sólido y de alta densidad. Y el objeto no se desvió de su rumbo. Para nada. Para que un palo de golf, moviéndose a una velocidad de entre 160 y 193 kilómetros por hora, golpee un objeto y sufra daños estructurales, mientras dicho objeto continúa sin cambiar de dirección, ese elemento debe tener una masa mucho mayor, o estar estabilizado por un campo interno que mantiene su trayecto sin importar las fuerzas externas. Esto no es un dron, no es un pájaro, es un objeto sólido diseñado mediante ingeniería que opera con total indiferencia ante las interferencias físicas. Esto nos lleva a la mitad de nuestros 15 avistamientos. Cuéntame en los comentarios cuál de ellos te ha impactado más hasta ahora. Y no dejes de mirar, porque los siguientes 7 casos incluyen una transmisión en vivo de la NASA, que fue interrumpida un vehículo triangular sobre una base de la Infantería de Marina, y el encuentro en Lake Mead, que tiene a los expertos militares realmente alarmados. El 18 de noviembre de 2025, un espectador que seguía la transmisión en directo de la Estación Espacial Internacional de la NASA notó algo que no debería estar allí. La cámara de la plataforma apuntaba hacia la Tierra cuando un objeto triangular grande y oscuro emergió lentamente desde un costado del encuadre. El clip de 1 minuto muestra al objeto entrando en el campo de visión, manteniendo su posición, y luego desvaneciéndose gradualmente, casi como si se estuviera camuflando en tiempo real. Pero entonces, aproximadamente 15 segundos después de desaparecer, volvió a ser claramente visible en una posición distinta antes de abandonar el encuadre por completo. Piensa en lo que eso significa. Las luces de las ciudades en la superficie de la Tierra no desaparecen para reaparecer en una nueva ubicación. Los reflejos de la lente no se mueven con ese tipo de comportamiento deliberado de reposicionamiento. Lo que se captó en esa transmisión fue un objeto sólido con un sistema de camuflaje activo, uno que manipula el espectro de luz o utiliza un revestimiento de metamateriales para mezclarse con el vacío del espacio. Y entonces la transmisión en vivo se cortó. Este es un detalle que mucha gente pasó por alto, pero importa muchísimo. La señal no se interrumpió por un fallo técnico en un momento aleatorio. Se cortó poco después de que apareciera el objeto triangular. Este es un patrón que los investigadores de Fanny han documentado repetidamente en múltiples transmisiones de la NASA
a lo largo de los años. Lo que hace que este avistamiento sea aún más significativo es el momento elegido. El 18 de noviembre de 2025 coincidió con el paso de un objeto interestelar designado como 3I Atlas a través de nuestro sistema solar. La NASA lo clasificó oficialmente como un cometa, pero las anomalias que rodeaban a 3I Atlas fueron lo suficientemente importantes como para causar un serio debate dentro de la comunidad científica. El objeto demostró una aceleración no gravitatoria que la liberación de dióxido de carbono no podía explicar por completo. Su trayectoria pasó lo suficientemente cerca del límite gravitatorio de Júpiter como para requerir revisiones de los modelos y fue descrito perdiendo agua a un ritmo que es completamente inusual para los restos interestelares típicos. Algunos investigadores han propuesto que los grandes objetos interestelares que se mueven por el sistema solar podrían estar sirviendo como plataformas de transporte, desplegando unidades de reconocimiento más pequeñas en el espacio orbital de la Tierra. El objeto triangular captado en la señal de la estación espacial, ese mismo día, encaja con esa teoría de una manera que es difícil de ignorar. En el Escorial, Argentina, un pequeño pueblo con menos de 50 habitantes, una serie de fotografías captó un objeto extraño suspendido sobre la zona. El objeto no se parece al clásico platillo volante que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en ovnis. En cambio, es estrecho y alargado, con una forma casi de diamante estirado. No tiene ventanas visibles. No emite luz. Su superficie es lisa y uniforme, mientras mantiene su posición en el aire. Lo que hace que este avistamiento sea particularmente convincente es la comparación que los investigadores hicieron de inmediato con el caso del ovni de Calvine, que es ampliamente considerado como una de las fotografías de Fanny más significativas jamás tomadas. La forma, las características de la superficie y el comportamiento de vuelo estacionario son sorprendentemente similares entre los dos incidentes, los cuales están separados por décadas. Si estos dos avistamientos representan la misma nave o la misma clase de nave, esto sugiere una continuidad en el diseño que abarca un periodo de tiempo muy largo. No se trata de aviones humanos experimentales que cambian con cada generación de tecnología. Son plataformas constantes y recurrentes que operan en nuestros cielos a lo largo de varias décadas. Informes de avistamientos adicionales en la misma zona de El Escorial surgieron a finales de 2025, aunque no se ha hecho pública ninguna evidencia visual de esos incidentes. En febrero de 2023 se grabaron varios clips de video desde un buque de guerra estadounidense frente a la costa del sur de California. Un testigo a bordo describió lo que vio en términos que son casi imposibles de explicar. 4 objetos, todos al mismo tiempo, salieron disparados hacia el vacío. Los 4 estaban perfectamente coordinados. Los 4 desaparecieron en el mismo instante. El testigo corrió a su estación de radar apenas 3 o 4 segundos después de que los objetos se esfumaran. Habían desaparecido de la pantalla por completo. Pero lo que más le impactó no fue la velocidad, fue la coordinación. Lo describió como si se sintiera una cuenta regresiva, como un 3-2-1, y luego se habían ido. Estos objetos se estaban comunicando entre sí. Funcionaban como una sola unidad táctica sincronizada. Las naves en sí no tenían indicadores de propulsión convencionales, sin rastro de escape, sin alas, sin cola, sin rotores. Nada de lo que la ingeniería humana utiliza actualmente para generar empuje o sustentación. Su forma era idéntica a los objetos tipo tic-tac
reportados en 2004 durante el famoso encuentro del Nimitz, también frente a la costa del sur de California. El hecho de que la misma forma, el mismo perfil de propulsión y las mismas características de comportamiento aparezcan en la misma región geográfica con casi 2 décadas de diferencia, no es una coincidencia, es un patrón. Y los patrones en la investigación de Fanny son lo más parecido que tenemos a datos sólidos. En abril de 2021, varios testigos cerca de la base de la Infantería de Marina, en 29 Palms, informaron haber visto una formación triangular de luces suspendida sobre la instalación. La suposición inicial de quienes miraban las imágenes fue que se trataba de bengalas. Sin embargo, los testigos directos rechazaron esa explicación de inmediato. Ellos afirmaron que pudieron ver el casco de una nave. Fotografías tomadas con poca luz en el lugar muestran una silueta borrosa pero inconfundible que conecta las luces, una estructura sólida, un objeto físico. Las bengalas no se mantienen flotando en una formación triangular fija durante un periodo prolongado. Las bengalas se apagan, las bengalas se desplazan con el viento. Lo que se observó sobre 29 Palms mantuvo su posición con una estabilidad que ninguna bengala puede replicar. Este incidente fue cubierto ampliamente por el podcast Weaponized, donde varios informantes hablaron sobre programas clasificados diseñados para fragmentar los datos de los Fanny dentro del gobierno, evitando que diferentes agencias logren armar una imagen completa de lo que se está observando. La proximidad de este avistamiento a una importante instalación de entrenamiento militar sugiere que el objeto no pasaba por allí al azar. Estaba observando, estaba estudiando la preparación militar humana y las operaciones tácticas directamente desde arriba. Un hombre que caminaba por Glendale, California, al anochecer, se detuvo cuando algo en el cielo captó su atención. Muy por encima de la ciudad, un objeto brillante emitía una extraña luz verde, pero no fue el color lo que lo confundió. Fue el movimiento. No se deslizaba, no hacía arcos. Se movía en ráfagas cortas y bruscas, como si estuviera saltando entre posiciones en lugar de viajar a través de ellas. Este perfil de movimiento contradice directamente el vuelo basado en el impulso de cualquier avión o dron conocido. En la física clásica, un objeto debe acelerar y desacelerar según su masa. No hay periodo de transición en lo que este testigo describió. El objeto simplemente estaba en un lugar y luego estaba en otro. El único marco teórico que admite este tipo de movimiento es la manipulación del espacio, tiempo alrededor del objeto, en lugar de que el objeto presione contra la atmósfera. Un efecto de deformación localizada. Y la luz verde que acompañaba al movimiento es consistente con la ionización atmosférica causada por un campo electromagnético de alta energía, el tipo de campo que sería generado por ese tipo de sistema de propulsión. Esto no era un dron, no era un globo meteorológico, era algo que operaba con un conjunto de reglas físicas completamente diferente a cualquier cosa que construyamos actualmente. El 11 de noviembre de 2025, 2 testigos conducían por una carretera remota en el noreste de Washington, cuando notaron luces extrañas brillando entre los árboles. No había ningún sonido, no se veían naves en el cielo. El camino más cercano era aquel por el cual ellos transitaban. Ellos compartieron las coordenadas exactas del lugar junto con el video. Cuando los investigadores revisaron esos datos, encontraron que el avistamiento ocurrió en una zona extremadamente aislada, lejos de áreas residenciales y sin puntos de acceso cercanos que pudieran albergar una reunión o evento grande. Algunos usuarios en Internet
sugirieron que las luces podían ser de una fiesta al aire libre en el bosque, pero las coordenadas descartaron esa posibilidad por completo. Lo que conecta este avistamiento con un patrón más amplio es la similitud con otros incidentes documentados donde se han observado Fanny usando rayos parecidos a láser para escanear árboles y vegetación. El efecto visual en las imágenes de Washington coincide plenamente con esos reportes previos. Los investigadores creen que esto podría representar un programa de recolección de datos biológicos a largo plazo, donde los bosques remotos sirven como lugares ideales para operaciones de escaneo ambiental que pasan totalmente desapercibidas para el público general. Los testigos originales nunca regresaron al sitio. No se realizó ninguna investigación de seguimiento. Las luces en el bosque siguen sin explicación. En 2025, un helicóptero Black Hawk de los Estados Unidos realizaba un vuelo de rutina cerca del embalse de Lake Mead, cuando un objeto extraño apareció a su lado. La tripulación pudo verlo a simple vista. Parecía un fantasma. Era translúcido y resultaba completamente invisible para el radar. Durante varios momentos de tensión, el objeto voló en una formación perfecta junto al Black Hawk, igualando su velocidad sin ningún esfuerzo. No se acercaba ni se alejaba. Solo mantenía el ritmo. Era como si estuviera estudiando la aeronave desde apenas unos pocos metros de distancia. Y entonces realizó una maniobra que ningún avión conocido puede ejecutar. Cambio de dirección al instante. Sin desaceleración, sin radio de giro, sin transición. Simplemente se movió hacia atrás y desapareció. Para igualar la velocidad de un Black Hawk y luego invertir el sentido de la marcha sin frenar un objeto, debe tener un dominio total sobre la inercia. La única forma de lograr eso con la física teórica actual es mediante la generación de un campo gravitatorio independiente alrededor de la nave, uno que le permita redefinir su propia relación con el impulso y la dirección a voluntad. La invisibilidad ante el radar apunta a un revestimiento de metamateriales que absorbe las frecuencias de radar utilizadas por los sistemas militares. La visibilidad óptica sugiere que la nave decidió ser vista o que aún no ha desarrollado una contramedida para el ojo humano. Expertos militares que han revisado este caso han afirmado que la tecnología de propulsión y sigilo demostrada en este único encuentro está, según estimaciones conservadoras, décadas por delante de cualquier cosa que esté actualmente en desarrollo por cualquier nación de la Tierra. Aquí está lo que estos 15 avistamientos nos indican cuando los analizamos en conjunto. No se trata de una simple colección de luces sin explicación. Es un patrón de actividad intencional y constante en todos los entornos de la Tierra y en su órbita. Bosques remotos en México y Washington. Ejercicios navales frente a la costa de California. Bases clasificadas en Nevada y Siberia. Los cielos sobre Houston, Glendale y Argentina. El espacio orbital sobre la Estación Espacial Internacional. Las naves varían desde pequeñas sondas ovaladas que resisten el choque con un palo de golf hasta naves nodrizas gigantes sobre puestos militares. Las entidades van desde pequeños humanoides en bases secretas hasta exploradores biológicos reptiles en patios de Portugal. Los materiales recuperados en sitios de impacto contienen elementos que los científicos afirman que no existen en la tabla periódica, y la respuesta militar ha cambiado. Ya no se trata de intercepción. En muchos casos es escolta. Es normalización. Es una colaboración. La pregunta ya no es si estas naves existen. La evidencia física de Houston. Los datos de radar de San Clemente.
El video de la estación espacial y los restos en Francia han superado ese debate. La duda ahora es que buscan cuánto tiempo lleva esto ocurriendo y que han aceptado ya los gobiernos en nuestro nombre sin decirnos nada. Esa es la conversación que apenas comienza. Cuanto más contenido se filtra, más informantes aparecen y más incidentes son grabados por personas comunes con sus teléfonos. Más difícil resulta contener este tema. Quiero saber cuál de estos 15 casos te impactó más. Escribe el número en los comentarios. ¿Fue la escolta en el bosque con los aviones militares, el fantasma de Lake Mead que cambió de rumbo, o el impacto en el campo de golf de Houston que rompió un palo de fibra de carbono? Y si alguna vez has visto algo en el cielo que no pudiste explicar, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si este video te resultó útil, no olvides tocar la campana, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.